Hola, Buenas noches, profe. hola, buenas noches. Lesiones sistémicas por el calor, tenemos calambres por calor. Ah, ya. Buenas noches. Ya, vamos a trabajar, como son poquitos ustedes. Vamos a trabajar hoy día en la página número 24 del libro de Cultura Artística, donde dice el proceso escultórico. El proceso escultórico. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Estamos solo los tres, creo. Sí. Entonces, el tema de hoy es el proceso escultórico. En el proceso escultórico dice, ¿qué es el proceso creativo? El proceso creativo se refiere a las fases que se debe seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o un problema a resolver. Walls, considerable, según él decía que era considerable que la creatividad es la que posibilita que las personas se adapten con diligencias a los entornos cambiantes. Su modelo sobre el proceso creativo, presentado en sus libros El arte del pensamiento, comprende 4 etapas fundamentales, las que tenemos aquí, lo que es preparación, preparación, incubación, iluminación, verificación. Arthur Koester, atendiendo a los estados de conciencia, establece 3 frases del proceso. En el mismo texto tenemos, y observemos, dice, el proceso creativo requiere que inventan la inspiración y sensibilidad artística, está sustentado en 3 inteligencias básicas, lo que es la analítica, la creativa y la práctica. La práctica es la capacidad para traducir la teoría en la práctica y en las teorías abstractas en relaciones a las prácticas. En la analítica es la capacidad para analizar y evaluar ideas, resolver problemas y tomar decisiones. En la creativa es la capacidad para ir más allá de lo dado, engendrar ideas nuevas e interesantes. Sí, este es el proceso creativo, y en el proceso de creación artística también tenemos que se debe considerar las siguientes fases que tenemos: la iluminación, concepto de iluminación, definición de la idea, preparación, elaboración del diseño preliminar, boceto, definición, selección del método, la técnica, los materiales a emplear, ejecución, aplicación de la metodología, valoración, evaluación del producto, realimentación, posibilidades de mejorar, de dar a un acabado más elaborado. Exposición, presentación del producto artístico, ¿sí? Como lo dice mismo, procesos creativos artísticos, dice. Tenemos 2 preguntas básicas que están en el texto. Y dice, ¿cuáles crees que son los pasos a seguir para elaborar una escultura? ¿Cuáles serán los pasos para seguir una creación, una escultura? Primerito,
analítica, creativa y práctica. ¿Sí? Son 3 pasos principales. Dice, ¿qué técnicas consideras que es más sencilla para elaborar una escultura? Las técnicas que tenemos son la iluminación, la preparación, la definición, la ejecución, la valoración y la realimentación. Y por último, la exposición, que es lo último que el artista demuestra, todo lo que hizo, toda su creatividad, al último él demuestra, ¿sí? Exponiendo, de pronto en algunos lugares que le inviten o alguna sala o algún evento especial donde tenga, donde mostrar sus habilidades artísticas que tiene, ¿sí? Entonces, ya hablamos que en el proceso creativo requiere de la sensibilidad artística, ¿sí? Y en este caso son 3 pasos fundamentales. Ya hablábamos de la práctica, la de la analítica y de la creativa. Cada una de ellas nos deja un concepto que es la práctica, la capacidad para traducir la teoría en la, como dice mismo su palabra, la teoría abstracta en relación a la práctica. La analítica es la capacidad para analizar y evaluar ideas y resolver problemas tomando decisiones. Y en la creativa es la capacidad para ir más allá de lo dado, engendrar ideas nuevas, interesadas, dice. ¿Sí? Entonces, de pronto, yo invité a los 2 grupos. Sí estaba invitada a los 2 octavos, ¿no es cierto? Sí, Ya. profe, sí, sí estaba. Voy a compartir con ustedes las diapositivas donde dice, como dice el autor, ¿no? Ya hablábamos de dos partes principales de lo que es la creativa y la técnica. También tenemos la preparación. La preparación, como lo dice su palabra, es la primera etapa del proceso creativo. En esta etapa se define el problema o el reto a lo largo y se reúne información acerca de la situación. En cuando nos surge el problema que queremos resolver, para ello reunimos la información necesaria para encontrar las posibles soluciones al mismo, ¿sí? Como lo dice su palabra. Tenemos lo que es incubación. En la segunda etapa, el proceso creativo, en ella se dirige a los datos si se buscan la solución de los problemas. En esta etapa surgió el clásico ejemplo de la historia de la palabra eureka. El paso de la preparación a la puesta en marcha o en aplicación de la solución de los problemas no ocurre inmediatamente. Las ideas tienen que pasar por un proceso de incubación. En algunos casos, esas ideas y formas distintas de apreciar la realidad tienen que dejarse en gestión. Ya, tenemos lo que es la iluminación. La tercera etapa de la solución a los problemas, la solución a los problemas se realiza en esta etapa cuando el individuo encuentra una respuesta para lograr su objetivo. Es cuando se presenta la iluminación, la idea que va a permitir que se encuentre o se encargue de la respuesta. La iluminación es fuente de gran satisfacción, pero el trabajo creativo aún no concluye. Se requiere de un esfuerzo adicional para llegar a la innovación, lo cual implica obtener provecho de esa inspiración, convertirla en un producto o un servicio útiles o en una forma de diferente que realice las actividades o funciones, ¿sí? De pronto darle, como está en la fotografía, luz, ¿sí? Darle interés a ese trabajo, a esa escultura que vayamos a hacer. Formar interés para la persona que va a ir a observar, para la persona que la que va a interpretar, tiene que hacer sentir lo que está interpretando al resto de personas, al público, ¿sí? De pronto, ¿inspirado en qué? Entonces, él va a ir quizás profundizando o detallando su estructura del dibujo, de
de la escultura que él quiso realizar y de pronto tenga alguna historia que contar él, ¿cierto? Entonces, está en el mismo dibujo, quizás nos esté contando su historia, ¿sí? Como ejemplo, yo les puse la vez pasada, Simón Bolívar, tenemos en el parque Simón Bolívar, y su nombre lo dice Simón Bolívar, porque representa a Simón Bolívar. Y tenemos una estatua ahí, que es que Simón Bolívar, de pronto un caballito, sí, de pronto un caballo blanco, tenía Simón Bolívar un caballo negro. Tenía un caballo blanco que expresaba de pronto lo que era él, su historia. Sí, que Cristóbal Colón siempre andaba con un caballo blanco, ¿sí? Ya. Entonces, la verificación. La verificación es la última etapa que permite comprobar que la idea que se presentó, que es la solución del problema. O sea, verificar si está bien estructurado, si está bien elaborado, sin ningún, de pronto, alguna imperfección que haya que coger y esas cosas. Tiene que estar seguro de lo que hizo. Aunque muchas veces la iluminación es más rápida porque el cerebro ya pensó el problema. Seguramente permanece una segunda o tercera alternativa para solucionar el problema o propuesta. En conclusión, en esta etapa miraremos si nuestra propuesta si soluciona el problema previsto o no soluciona el problema previsto. Entonces, aquí tenemos unas viñetas de pronto para analizar y ver si es que verificamos, si es que está bien hecho las cosas, aceptamos, de no, no, ¿ya? Pasamos a la elaboración. En la fase del desarrollo, sí, como lo dice, comunicación y aplicación para la práctica de la idea. En la verificación de la hipótesis o la realización de la obra, según los casos, aquí estaremos al dominio de la lógica, de la técnica, de la organización, de la disciplina. Sí, aquí es cuando cobra relieve los detalles, la voz, de pulido, de la habilidad en el uso de los materiales y en el campo de las personas. Por ejemplo, aquí ya tiene que el diseñador, el que está haciendo su escultura, ya tiene que tener ya todo listo para que de pronto el que le va a calificar y vea que son verídicas las cosas, de pronto su estructura, su elaboración, cómo fue hecho, qué materiales utilizó, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en el texto ya hablamos, y también irán subrayando ustedes o resaltando, ya hablamos que el análisis hablaba que es el proceso creativo, la práctica, la analítica y la creativa. En el proceso de creación artística tenemos lo que es iluminación, preparación, definición, ejecución, valoración, realimentación y exposición. Iluminación, definición de la idea. Preparación, elaboración de un diseño. Definición, selección de un método o técnica. Valoración, evaluación o de productos. Realimentación, posibilidades de mejorar o dar una idea, ¿sí? O un acabado más al elaborado, ¿sí? Darle una textura mejor, ¿sí? Una estructura mejor. Dice, en parejas lee el siguiente proceso para elaborar una escultura y luego elaboren un diagrama de flujo para que sintetizar el proceso descrito. Entonces, 1, elaboración del boceto, en este caso, un dibujo diferente y perfil de tu rostro, aproximadamente de 12 centímetros de alto. En el bloque de la madera de 8 por 8 por 14 centímetros. Aquí solamente nos está dando como un ejemplo cómo hacer o cómo elaborar una escultura, ¿sí? Pero no vamos a hacer. Simplemente pasamos a la página número 26 y hablamos del artista Nixon Córdoba. En esta talentosa artística plástica nació en Esmeraldas en 1966. Solo 14 años de edad inició una prometedora crear como pintor. Ingresó a estudiar arquitectura llegando hasta el tercer año. Luego realizó estudios en arte en la Universidad Central
en la cual egresó, ¿sí? En 1966 realizó una obra que literalmente cambió la vida. Cruz de mi pueblo, gracias a esta obra, ganó el premio París, un galardón que entregaba el análisis de francés en coordinación con el gobierno. En este caso, su familia de Ciudad de Quito, dice. Esto se dio en Moncada en 2016. Entonces, observemos lo que dice en la página 26. Tenemos el Cristo de 15 metros de altura. Sí, por ejemplo, también tenemos a la Virgencita en Macas de la Purísima, es bien grande. Inclusive en Azogues también tenemos a la Virgencita que de lejos se ve, ¿no es cierto? Se ha avanzado. Aquí, por ejemplo, lugares que tengamos así como esculturas, yo les dije que había acá en el Calvario, de unos angelitos representando algo religioso, ¿sí? También hablábamos, por ejemplo, hoy día yo lo que tenía preparado es con ustedes hablar sobre la parte que está en el proceso escultórico, ¿sí? El proceso, estamos mostrando la elaboración, cómo aprender cuáles son los materiales que hay que tener, cómo elaborar, ¿sí? También nos está dando ejemplos de pronto de algunos escultores, y en este caso me gustaría que me ayude con la lectura después que dice Córdoba descubrió. Señor, tengo solo poquitos estudiantes. Álvarez. Profe, yo aún no tengo el libro. Ya, espérenme un ratito, quiero revisar algo. Yo sí mandé a los dos cursos. Octavo A y octavo B. Sí, yo mandé a los dos cursos. Sí. Ya. Espérenme un ratitico. Ya, profe. Sí, yo mandé a los dos. Me asusté que no mandé. Mandé a la... Mandé también a... Revisen nomás, profe. Y allá voy a ver. Básica. No entran, no entiendo por qué. Básica. Ya. Sí, mandé. Yo mandé, pero bueno, voy a compartir porque no les veo a los otros chicos. Espérenme un ratito. No sé por qué no entraría. Yo sí compartí. Voy a salirme y de nuevo nos encontramos, ¿ya? Porque yo sí mandé a los dos. Cuatro, 523. No hay. Yo mandé a los dos, verá. ¿Va a salir entonces, profe, ahorita? No, no, aquí mismo voy a estar. No voy a ir. Ya. Algo debía haber pasado, por eso no se conecta. No sé si yo compartí a los dos. Ya. Sí, porque a mí sí me llegó el mensaje. Sí, bueno, si se corta, de nuevo nos volvemos a unir, ¿ya? Yep. Marcelo López, ahorita, ¿sí ven? Ya no importa, esperen, no nos voy a desconectar. Marcelo, ¿qué pasó? ¿Por qué no ingresaron más pronto? Pero cuando recién llegó el link, ¿En serio? Sí, yo le mandé de antes mismo. no, recién llegó, por eso entré ahorita.
Nada, esperemos un ratito que se conecten los compañeros. Ya, sí, porque no había el link. Yo estaba esperando. Señorita Cambisaca, buenas noches. Ya, bienvenidos. Espero que ya se vayan integrando el resto de compañeros. Entonces, como hablaba con los compañeros, anteriormente estoy hablando sobre lo que es el proceso de escultúrico. En este caso, estamos en la página número 24, los que tienen el texto. El proceso escultúrico es la creatividad, es una característica inherente al ser humano susceptible de ser estimulada por el entorno familiar, social de individuos. Requiere el desarrollo de otras capacidades cognitivas, pero sobre todo de las experiencias. Entonces, en este caso, yo estaba con unas diapositivas, pero igual voy a compartir con ustedes de nuevo. Ya, aquí hablamos de ¿qué es el proceso creativo? En el proceso creativo se refiere a las fases que se debe seguir para la aplicación de la creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o en un problema o resolver. En este caso dice, analiza las siguientes informaciones sobre los pasos de los procesos creativos artísticos e intenta contextualizarlos en la elaboración de una escultura. Los procesos creativos son tres cosas muy importantes, que es como lo dice su palabra, proceso creativo. Es la práctica, la analítica y la creativa. La práctica es la capacidad para traducir la teoría en la práctica y en las teorías abstractas en realizaciones prácticas. La analítica es la capacidad para analizar y evaluar ideas, resolver problemas y tomar decisiones. La creativa es la capacidad para ir más allá de lo ya dado, engendrar ideas nuevas e interesantes. En el proceso de creación artística, dice, se debe considerar las siguientes frases. Entonces, tenemos iluminación, que es la definición de la idea. Preparación es la elaboración del diseño preliminar, ¿sí? En la definición es la selección del método, la técnica y los materiales que vamos a implementar o emplear. ¿Sí? La ejecución es la aplicación de la metodología. La valoración es la evaluación del producto. La realimentación es la posibilidad de mejorar y de dar un acabado más elaborado, ¿sí? En la exposición, la presentación de productos artísticos, ¿sí? En este caso, Galax habla y considera que la creatividad es la posibilidad que las personas se adapten con diligencia a los entornos cambiantes. Su modelo sobre el proceso creativo presentado en un libro, El arte, el pensamiento, comprende de 4 etapas, como les acabé de decir: la preparación, la incubación, iluminación y la verificación. O sea, y también voy a ir hablando de cada uno de ellos. Entonces, en la preparación hablábamos que es la primera etapa del proceso creativo. En esta se define el problema o el reto a lograr. Se reúne información acerca de la situación. Es cuando nos surge el problema que queremos resolver. Para ello reunimos la información necesaria para encontrar las posibles soluciones al mismo. ¿Sí? También tenemos lo que es la incubación. Es la segunda etapa del proceso creativo. En ella se dirigen los datos que se buscan, la solución de los problemas. En esta etapa surgió el clásico ejemplo de la historia
de la palabra de eureka en el paso de la preparación, la puesta en marcha o la aplicación de la solución de los problemas. No ocurren inmediatamente, pero las ideas tienen que pasar por un proceso de incubación. En algunos casos, estas ideas y formas distintas de apreciar la realidad que tiene o que deja en esta gestión. También tenemos lo que es la iluminación, como lo mismo lo observamos en la imagen, sí, iluminación. En la tercera etapa de la solución a los problemas, la solución a los problemas se realiza en esta etapa cuando el individuo encuentra una respuesta a lo largo o a lograr su objetividad. Es cuando se presenta una iluminación, la idea que va a permitir que se encuentre la respuesta a la iluminación. Es fuente de gran satisfacción, pero de trabajo creativo. Aún no concluye, se refiere de un esfuerzo adicional para llegar a la innovación, lo cual implica obtener provecho de esa inspiración y convertirla en un producto o servicio que sea útil en una forma diferente de realizar las actividades y funciones. Sí. En este caso, ¿me ayuda, señor López, con la verificación? López. Ya. Verificación es la última etapa que permite comprobar que la idea que se presentó en la que se soluciona el problema. En caso de que no lo haga, el proceso vuelve a iniciar con la preparación, aunque muchas veces la iluminación es más rápida porque el cerebro ya pensó el problema y seguramente permanece una segunda o tercera alternativa para solucionar la problemática propuesta. En conclusión, en esta etapa miraremos si nuestra propuesta sí soluciona el problema previsto. Ya. La elaboración, señor Llanza, la elaboración. Doña Cajamarca, creo que usted tiene el texto, doña Cajamarca, pero igual necesito que lea la diapositiva, no importa. Leo la elaboración, profe. Ya, lea. La fase de desarrollo, comunicación y aplicación práctica de la idea. Realización de la obra según los casos. Aquí, aquí entramos al dominio de la lógica, de la técnica, de la organización, de la disciplina, de la ascesis. Ya. Aquí es cuando cobran relieve los detalles, la labor de público, la habilidad en el uso de los materiales y el campo de las personas. Ya, aquí lo que dice elaboración, tenemos que ver, por ejemplo, lo que nos dice el campo o la hipótesis, buscar el lugar, ¿sí? Adecuado para poder hacer la elaboración. En este caso podemos identificar, conocer las partes que voy a elaborar, fijar o priorizar los objetivos que me voy a plantear. De pronto, buscas, aquí también puedo en la elaboración, buscas también de pronto alternativas, o sea, el material que voy a utilizar. Sí, en este caso, por ejemplo, en la primera parte nos hablaba que teníamos que tener primerito la práctica, luego analizar, ¿sí? Y luego la creatividad. Sí, son 3 puntos principales, como dice el proceso creativo. Sí, en el proceso creativo, no se olviden, chicos, que tenemos primerito lo que es la práctica, la analítica y la creativa. Y cada uno de ellos nos va diciendo en la práctica que es la capacidad para traducir la teoría abstracta
en relación a la práctica. Abstracta, ¿qué querrá decir? Abstracta, ¿qué será para ustedes? ¿Qué querrá decir? ¿Qué querrá decir abstracta? ¿Qué quiere decir? Abstracta, extraer. Porque dice, verá, ahí dice la práctica y las teorías abstractas en la realización de la práctica. De pronto, estás viendo en un dibujo, en una hojita, pero la práctica, cuando yo voy a elaborar, sí, de pronto ahí yo tomo como más técnica para su elaboración, sí. De pronto, cuando uno practica más y más, aprende, ¿no? Y cada día le va perfeccionando mejor. Sí, es como, por ejemplo, en este caso, voy a tomar el caso del trabajo del señor Álvarez. Ejemplo, si de pronto me salió mal la pared, no estaba bien Bien colocada colocada las medidas y esas cosas, me va a salir la pared medio chueca, pero para la próxima vez voy a tener un poco más de cuidado y me va a salir más recta. Pero para tomar todas esas precauciones, ¿qué tiene que hacer Diego? Pues tiene que tener más práctica, ¿no? En la Ya, elaboración, más ya como cuidado. dice, analizar antes de nada, ¿sí? Y tener Claro, creatividad, más que nada creatividad, porque si usted no tiene creatividad, le falta creatividad, obvio que no va a ser bien hecho las cosas, ¿no es cierto? Tiene que tenerle gusto, ¿sí? Para elaborar, para diseñar, para imaginar. De pronto yo decía que en la escultura quizás las personas que elaboraban tienen algún detalle, ¿sí? Yo les puse hasta un ejemplo, ya les dije que Simón Bolívar de pronto representaba, estaba entre medio de él, estaba el caballito blanco que representa de pronto que luchó con él y una infinidad de cosas que puede describirse, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos acá en la avenida Roldós, casi del puente Jaime Roldós, ahí tenemos a la esposa Jaime Roldós y Marta Bucarán, ¿cierto? Tiene su historia, ¿sí? Cuenta algo, narra algo. Entonces, cada escultura tiene su significado, deja su descripción, ¿sí? Analiza, elabora algo, ¿sí? Nos deja un mensaje, ¿sí? Ya, este tiempo hemos venido viendo cómo es el proceso de la escultura, cuáles son los materiales, tenemos que buscar el campo, el lugar donde vamos a elaborar, con qué objetivo, representando a qué, ¿sí? Ya, hablamos de eso. Me parece que Marcelo se ha ido de la clase. Aquí estoy, profe. Ya. En la parte de la iluminación, Marcelo, ¿qué decíamos que tenés en esta etapa? Solución a los problemas, dice, solución a los problemas, realizar en esta etapa, ¿qué? De pronto, ¿qué nos querrá decir? Iluminación. pues darle ya el último toque, algo que brille, darle luces, o aquí va una sombra, algo así, entiendo. Ya. Dice, cuando el individuo encuentra respuesta para lograr su objetivo, es cuando se presenta la iluminación, la idea principal, lo que yo quiero interpretar o lo que quiero elaborar, lo que quiero expresar, ¿sí? Porque el artista también expresa. Ejemplo, no solamente hablamos del artista de escultura, también hay artistas que son artistas, por ejemplo, de música, ¿sí? Claro, En la música, ¿qué interpreta? De pronto, melodía, sentimiento. ¿Qué más interpreta? Alegría, tristeza, melancolía, sí, frialdad, claro. sí. Sí, de pronto podemos darle diferentes características a lo que se refiere a lo artístico, ¿sí? Yo puedo interpretar de diferentes formas, texturas, de pronto gruesos, delgados. Imagino, por ejemplo, las texturas, grande, gordo, fino, delgado. Yo puedo hacer el dibujo que yo quiera, ¿sí? Pero el artista es el que le elabora
y el que le da el toque especial, ¿sí? Ya. Esto es el proceso escultórico. Lo que hemos venido viendo, 4 pasos principales. Primerito, en la técnica o en la práctica creativa tenemos 3 pasos fundamentales. ¿Cuáles son? Señora Cajamarca, ¿cuáles son las 3 partes principales del proceso creativo? Alguien ayúdele. Incubación, la preparación. La práctica, La la práctica. analítica y la analítica y la creativa. Ya. Ya hablábamos, en el proceso de creación artística tenemos 5, 6, 7 pasos principales con sus características y sus descripciones. Iluminación, hablábamos que tiene una definición, de pronto sacar una idea principal. En la preparación y elaboración del diseño, lo que voy a interpretar, lo que voy a decir. Sí, en la definición, lo que voy a hablar de esa escultura, ¿sí? Y en la ejecución, la aplicación de la metodología. Por ejemplo, metodología, voy a utilizar diferentes materiales. Por ejemplo, puede ser que quiera ser de mármol blanco, negro, como veníamos viendo en las diferentes clases, ¿sí? La realimentación dice, posibilidades de mejorar y dar unos acabados más elaborados. De pronto me olvidé de darle más textura, de pronto alinearle un poco al dibujo, de pronto sacarle un poco más, está muy opaco, como de pronto darle más brillo, dependiendo de lo que yo observe, de lo que yo vea, ¿sí? Darle solución al problema, a la iluminación, como lo dice su palabra, para que tenga que el público tenga ese entusiasmo de ver lo que ya acabó de hacer el artista, ¿sí? Y de darle aplausos, ¿sí? De pronto me gusta, de pronto, no sé, darle muchas características, sacar muchas cualidades de ese trabajo, ¿sí? Ya. También dice que la creatividad es la característica inherente al ser humano, susceptible de ser estimulada por el entorno familiar y social del individuo, requiere del desarrollo de otras capacidades cognitivas, pero sobre todo de experiencias. Sí, ya hablábamos que mientras más puedo hablar de teoría, belleza, sí, pero si yo no tengo práctica, no me va a salir bien el trabajo. Entonces, de pronto, en la parte, dice, de la página número 25, desarrolla mis destrezas, dice, presenta un diagrama de flujo propuesto en las actividades anteriores. Nos está dando los pasos, o nos está dando unos ejemplos. En el primero dice elaboración del proceso. En el otro dice, en un bloque de madera, nos está dando las medidas, cómo debemos elaborar. Y en la parte número 3 nos dice utilizar un papel y masking para conseguir un volumen similar de la forma ovalada de la cara. De pronto ustedes se han visto cómo se elabora, saben mandar a hacer, por ejemplo, inflar una bomba y rellenarle con papel periódico. ¿Se han visto para hacer las caretas? Sí, le elaboran con papel periódico, le dejan que se seque y a la larga después, cuando ya está bien seco, ya completamente seco el papel y todo lo que yo puse de la goma, le desinflo a la bomba, le rompo y ya me quedó la forma de la bomba. Sí, y yo puedo elaborar diferentes figuras, ¿sí? No necesariamente necesito haber tenido de pronto arcilla, ceraturo, puedo hacer con diferentes materiales que se me venga a la mente. Por ejemplo, el ceraturo también se puede elaborar, ¿sí? Se puede hacer figuritas, ¿no es cierto? De pronto de lodo, ¿ustedes creen que de lodo también puede hacer figuras? Sí. Puedo hacer figuras, pero no es tan dura para poder elaborar y después pintarle, darle diseño, esas cosas, no. Entonces hay un material que siempre nos están recomendando, por ejemplo, la arcilla, la cal, para poder ir elaborando, ¿sí?
De pronto, en este caso, los que son alfareros, ¿cuál es el material que ellos utilizan? La arcilla, Eso. profe. La arcilla, pero ellos también, no es que le llega así, sino tiene que llevar diferentes procesos, sí, de pronto, Entonces, tienen que trabajarle, sí, porque tiene, le llegar así dura y todo eso, tiene que tiene que, entornecerle con agua. de pronto tiene que hacer algunos procesos, ¿ya? Entonces aquí también nos está dándonos unos ejemplos en la página número 25, también dice, aplica